El parlamentario Donoso plantea que sea a 8 meses o hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a escuchar ahora a la legisladora Gabriela Larreategui. Y vuelvo a empezar porque mi posición frente a este proyecto de ley no es de ninguna manera desconocer los problemas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en relación al presupuesto, las universidades, las escuelas, y estamos obligados como asambleístas a encontrar una vía para solucionar este problema. Sin embargo, la vía tiene que ser legal, tiene que ser constitucional y tiene que ser adecuada. A la comisión vinieron varios expertos tributarios, todos coincidieron en que el proyecto atenta a principios de derecho tributario como la modificación del sujeto activo y que se debe considerar que las retenciones no pueden reasignarse porque las retenciones de la fuente no son un impuesto, son pagos anticipados, por lo que cuando se hace una retención se debe tomar en cuenta que los contribuyentes registran en su activo como una cuenta por cobrarse y entre otros argumentos que nos dieron. Incluso el entonces administrador del municipio de Quito estuvo en contra de este proyecto y entre otras cosas, entre sus argumentos, afirmó que este proyecto mezcla conceptos presupuestarios con conceptos tributarios. En lo personal, solamente me puedo ratificar en lo dicho en el primer debate, ya que el proyecto no tiene en realidad cambios sustanciales. Incluso se lo amplió a todas las entidades del gobierno central, haciéndolo de más peligrosa implementación aún. Hay que recordar que hace muchos años que se eliminó esta figura de la devolución de IVA para GATS, universidades, escuelas politécnicas, para el gobierno central, y se la transformó en una asignación presupuestaria equivalente a lo pagado por IVA. Y esto consta en el artículo enumerado después del 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por lo que vemos que a lo largo de todo este proyecto existe este error conceptual. El proyecto contraría conceptos como sujeto activo, que el Código Tributario lo define en el artículo 23 como el ente público acreedor del tributo y en concordancia con el 62 de la Ley de Régimen Tributario Interno para el impuesto al valor agregado, el sujeto activo del impuesto es el Estado, que lo administra a través del Servicio de Rentas Internas. Por otra parte, el sujeto pasivo del impuesto, definido por el Código Tributario como la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. El agente de retención, según el mismo código, es un sujeto pasivo. Este proyecto de ley lo que pretende justamente es que los sujetos pasivos obligados a retener el impuesto se conviertan, por obra y magia, en sujetos activos al recaudar este IVA y quedarse con este dinero. Pero además hay que considerar que este dinero es un crédito tributario para el proveedor. Y yo me pregunto si acaso son los GATS, las universidades, las escuelas politécnicas, quienes van a realizar las devoluciones de IVA que se ha retenido en exceso a los contribuyentes. Así, además de destrozar todos estos conceptos del derecho tributario, el GAT, la universidad o la escuela politécnica y las entidades del gobierno central, porque ahora se les ha aumentado a ellas, se van a encontrar mes a mes frente a este serio riesgo moral, ya que tiene que ser él mismo quien determina el valor que le corresponde como compensación presupuestaria. Él mismo el que retiene los valores y él mismo se asigna cuánto le corresponde. Este proyecto, y lo dije ya, básicamente estoy repitiendo lo que dije en el primer debate porque no hay mucho más a dónde irse, incluye sin justificación de ningún modo la devolución a entidades, a empresas y entidades públicas, que en la actualidad no está como una asignación presupuestaria, puesto que el reintegro de IVA para estas entidades fue contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a continuación del 73 de la Ley de Régimen Tributario, y posteriormente sustituido con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos de Estado, y por lo tanto esta compensación, no hay devolución ni compensación para empresas públicas ni entidades del sector público. Y no hay justamente porque ellas usan como crédito tributario el IVA pagado. Es decir, cuando ellos venden algo, cuando tienen transferencias, se utilizan el crédito tributario que han pagado en sus adquisiciones. Por lo tanto, darles que se retengan el IVA, que se queden con el IVA, es un doble aprovechamiento de un impuesto. El artículo que se propone menciona además a todas las universidades y escuelas politécnicas, sin diferenciar a las escuelas públicas de las privadas,
como si lo hace actualmente el artículo 73 y el enumerado después del 73, con lo que con este mecanismo aplicaría a todas las universidades. Se ha dicho, hemos oído ya que no requiere iniciativa presidencial. Sin embargo, yo quiero recordarles que el artículo de la Constitución no dice que son de exclusiva iniciativa del presidente solamente aquellos que eleven, disminuyan, aumenten, creen o eliminen impuestos. Dice literalmente, creen, modifiquen o eliminen impuestos. Por lo tanto, cuando se modifica un impuesto, también se necesita una iniciativa del presidente. Y entendemos que se modifica un impuesto cuando afecta a sus elementos esenciales. Y los elementos esenciales son sujeto activo, hecho generador, sujeto pasivo, entre otros. Como si todo esto que yo digo no sería suficiente, se siguen olvidando, porque ya lo dije en el primer debate, que el artículo 298, numeral 18 del Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de defraudación, la falta de entrega deliberada total parcial por parte de los agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos. Y esto sigue sin modificarse. En definitiva, desde mi punto de vista, y por eso es mi voto en contra, y creo que tengo que explicarlo ante el Pleno de la Asamblea, este proyecto tiene muchísimos errores que no van a solucionar, porque yo lo que desde mi punto de vista veo es que va a ser objeto de un veto total, que me parece que no le hace ningún bien a la Asamblea. Y se vieron dentro de las comisiones otras sugerencias como el tema de las notas de crédito, que también ya lo hablamos en el primer debate. A mí me encantaría, presidente y compañeros asambleístas, apoyar un proyecto de ley que solucione los problemas presupuestarios de los gobiernos autónomos descentralizados, que sea una verdadera descentralización. Sin embargo, lo que creo hoy día es que lo único que podemos hacer con esto es venderles humo a los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Larrategui. Tiene la palabra la asambleísta Pino Colamarco. Asambleísta, buenas noches. La asambleísta Gabriela Larrategui criticó el proyecto de reforma al señalar que la implementación es peligrosa debido